a una invitada para conocernos, para acercarnos. Y hoy día tenemos a la maravillosa escritora Natacha Valdés. Buenos días, querida, ¿cómo estás tú? Buen día, neta. Aquí estamos, perreando y gateando. Sí, es que todos los jueves tenemos una sección animalista con este grupo para orientar a las personas, para poder sentir empatía, que es una palabra que tú yo creo que conoces bastante bien por las demás personas. Hoy día me toca conversar contigo. Yo leí tu libro y ¿Cuál? el, ahora no me acuerdo el título, me puse nerviosa. El de la historia tuya, ¿cómo se Ah, llama? ya, la novela. La historia que nunca quise contar. Y me gustaría un poco que nos contaras, partir conociéndote a ti. ¿Dónde naciste tú, Natacha? ¿De dónde vienes tú? Santiago de Chile, qué aburrido, qué fome. Pero he sido considerada poeta magallánica, poeta del Maule, y bueno, de Santiago y poeta en Nueva York también. ¿Dónde estudiaste, querida? ¿Dónde Ah, fuiste al colegio? Liceo 1 de niña. I mean, 3 y 1. Liceo 3 primero y después Liceo 1. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida en el liceo? Porque antes me acuerdo que era súper complejo los liceos mixtos, pero también estaban los de niñas que eran súper De ordenados. niñas, de señoritas, para que no hubiera muchachos y no me tentara, ¿no? Pues, sí, reglas rígidas. Entonces nos juntábamos después con los muchachos del liceo, del Instituto Nacional, y ahí fue genial porque nos juntábamos, por lo menos yo, en los talleres literarios junto con Marco Antonio de la Parra, Fernando Balcells y otros. Esa parte fue buenísima. Eran otros tiempos, era otro ritmo, pero yo creo que actualmente hacen exactamente lo mismo, porque yo he pasado por las plazas y veo el Liceo de Niñas y el Instituto Nacional, todos juntos después de clases siempre. Qué Era como lo bueno. típico. Ya, estudiaste, pasaste la media, llegaste a la universidad. ¿Cómo fue la otra parte? ¿Qué pasó ahí? Bueno, antes de eso, cuando estaba en el Liceo 3, a los 15 años, gané un segundo premio nacional de poesía organizado por el Ministerio de Educación con más de 30.000 críos participando. Y eso fue como que me empujó definitivamente a, más aún a la literatura que ya venía de mi padre, poeta menor. Hubo otro hecho importante en mi vida, el año 63, el 22 de septiembre de 1963, conocí a Marco Sana y me enamoré de él y de su poesía. Y entonces dije, ya, yo tengo que ser poeta. Eso fue a los 13 años de mi vida, a los 15 gané el segundo premio nacional, a los 16 fui nominada entre los intelectuales meritorios del año por el Partido Comunista y tuvo un premio junto a Pablo Neruda, Patricio Mans, Víctor Jara y yo, esta pioja. La universidad fue caótica, eran tiempos difíciles. Entré a estudiar castellano a la Universidad Técnica del Estado y pedagogía en castellano. Y me lo pasé más en peñas y en cosas políticas que en la universidad. Em, Oye, salí cuéntanos un poco de eso de las peñas de esa época. Deben haber sido muy entretenida. buenísima, po, buenísima. Fuera de que lo pasaba regio, encontraba gente que compartía mis sentimientos. Yo era medio estrellita con mi poesía y los grupos universitarios que salieron
de la Universidad Técnica, me invitaban a decir poemas míos entre sus presentaciones. Tenía particularmente un grupo que se llamaba Los Moros, pero no eran los moros de Jorge Yáñez, eran unos moros más antiguos y menos famosos, y ganamos un festival interno ahí de la universidad. Las peñas, a ver, pasando a las peñas, te puedo decir mayormente la de Chile Ríe y Canta, en donde nos juntábamos, por supuesto, con la Margot Loyola, el Piojo Salinas, Jorge Yáñez, a conjuntos grandes como Poncho y Mira, me acordé de Poncho y Mira, creo que hasta pasó el Buddy Richard por ahí, y fundamentalmente Los Patricios, donde conocí a mi marido, el, el tenor del grupo, y el bombero le decían porque tocaba el bombo. Eso. El bombero, porque tocaba el bombo nomás sería. No, tocaba guitarra, hacía varias presentaciones con respecto al grupo, y el grupo no era tan comprometido políticamente, pero era muy armonioso, y Hernán era periodista, iba a ser periodista, y, y bueno, nos empezamos, vino la campaña de Allende, empezamos a viajar haciendo la campaña, a veces con Allende y a veces solos, como grupos artísticos, ¿no? Y fue entretenidísimo, fue genial eso. Oye, y en la campaña de cómo te recibían, porque ustedes andaban por todos lados, de pueblo en pueblo, por así decirlo, haciendo la publicidad, porque antes no existían las redes como ahora, que uno hace un video, No, lo pues era comparte así, todo. llegamos a una llamada por teléfono, vamos a llegar al pueblo de Chuchunco, Cochoa o lo que sea, y nos preparaban como un día de adelanto, Chillán, me estoy acordando, un día de adelanto, y a veces cuando íbamos a encontrarnos con Allende, era un poquitito más armada la cosa, cuando hacíamos las presentaciones junto con el candidato. ¿Y cómo era la recepción del pueblo en ese tiempo? Porque era un Fantástico, momento en que po. Chile Yo estaba dividido en tres me partes. acuerdo de giras maravillosas donde la gente nos esperaba hasta con comida y trago a la pasada, y después nos llevaban regalitos de comida y trago de nuevo, y de florcitas y de cosas así. Yo era básicamente la presentadora, la locutora oficial, la que presentaba esto, lo otro, con mucha rabia de la Inés Moreno y Roberto Parada eran los oficiales. Yo era la suche. Pero bueno, a mí me mandaban a los Esas Leones, son las que más trabajan. claro, y ahí yo con mis 20 años, yo empujaba todo lo que fuera posible. A todo esto ya a los 16 años había animado en el Caupolicán los 35 años del Partido Socialista. No, Mira, ya tenía experiencia con masas y qué sé yo. y Me te manejaba gustaba en eso. eso. Sí, bueno, innato. Mi padre fue uno de los fundadores del teatro chileno, enseñó fonética a los grandes actores, Moya Grau, La Lucha Boto, en fin, otros. Hoy yo amo a Arturo Moyagrau. Me gustaban porque una las veía cuando era chica y después de grande yo las seguí viendo y me llamaba mucho la atención el trabajo literario que tenían sus obras. Sí, sí. Era, 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 eran otra cosa, eran otros tiempos. Querida, no me estoy yendo para otro lado. Saliste de gira y gana el candidato Allende. Chuta. Sale presidente. ¿Cómo fue esa celebración? Porque debe haber sido Uy, majestuosa.
Uy, estábamos atentísimos en el local de la Federación de Estudiantes de Chile, esperando todo, ¿no? Y preparando el triunfo. Fue una noche de locos, maravillosa. Mi novio estaba en el periódico ya, en el Puro Chile, yo por acá y nos comunicábamos y no íbamos a encontrar y no nos pudimos encontrar nunca en la pelotera espantosa que había. Yo saltaba, creo que salí en unas fotos por ahí de los compañeros del Puro Chile que me tomaban fotos y yo saltando con mis hot pants, que se usaban los hot pants, y un abrigo rojo reventador. Una alegría, una emoción y escuchar ese discurso y saber que teníamos otro futuro, que podíamos hablar de un mejor futuro, de un sueño, el sueño de la unidad popular, el sueño de la reforma agraria, educacional, en fin, íbamos a vivir un sueño. Oye, de haber sido una noche, yo creo que una de las, ni siquiera te encontraste con tu novio, o sea, la No, celebración sí, dentro del era show. demasiado el desorden, pero después nos encontramos en el camino y qué sé yo, fue una noche, no terminamos, bueno, sí, terminamos en La Peña de nuevo para encontrarnos, quedaba más o menos cerca, porque Santiago antes era el centro, Santiago se movía en el centro. Era chiquitito Santiago, pues si Claro. no, no, te dabais vuelta y recorríais todo. Sí. Querida, viene el triunfo, viene el gobierno de Allende. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en ese proceso de gobierno que tuvo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo? Porque era un gobierno lleno de esperanza y queriendo reformar un país tan desordenado, porque en el fondo Chile era un país muy desigual, con mucha desigualdad, con mucha carencia cultural, con mucha carencia económica. Hay que pensar que en esa época mucha gente no sabía ni leer ni escribir, la gente se dedicaba al puro trabajo. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en este proceso de gobierno. Trabajé para la Corfo, en una dependencia de la Corfo que se llamaba CIMEC. No te puedo decir, era de materiales y elementos para la construcción. Mi jefe era Eugenio Ruiz Tagle Orrego, sobrino de Frei y de su esposa. Un muchacho maravilloso, un poquito mayor que yo, 25 años, 26 años. Antes de llegar al final de Eugenio, quiero decir que trabajaba con los interventores y probablemente yo ganaba más plata que muchos interventores que estaban realmente comprometidos con el gobierno y hacíamos trabajo voluntario y educábamos cuando era necesario, íbamos a los campos y yo enseñaba y ellos educaban en la parte económica o ingenieril del proceso, que eran las fábricas como Fanalosa, que ya se cerró, y otras fábricas en el norte que producían otros elementos de la construcción que tienen términos, vulcanita, en el melón, en fin. Estos interventores que yo conocí eran gente totalmente entregada y laboriosa y honesta, honestas. La honestidad en ese tiempo era muy importante. Era más dar que recibir. Me acuerdo de un compañero que debo mencionarlo, José Oyola, que andaba en una citroneta más destartalada que la mía y era el interventor. Bueno, vivimos los 1000 días dedicados a este trabajo y
bueno, ya llegué al 11 de septiembre y yo no, tuvimos un aviso, tuvimos las tincadas, pero no la certeza, no podíamos estar ciertos que lo que iba a suceder, pero teníamos la tincada porque los compañeros nos decían, nos hablaban de cómo, bueno, escuchábamos las noticias. Y ese 11 de septiembre mi compañera y yo que vivíamos en el mismo edificio no llegamos a trabajar porque no podíamos salir vivíamos bastante cerca en el barrio cívico, pero no pasaban ni micros ni nada y nos quedamos en casa y al día siguiente ya supe, al día siguiente, estoy mintiendo, en unos días más supe que habían tomado a Eugenio Ruiz Tagle Orrego y después supe que lo habían fusilado en el norte. La familia Frey no podía hacer nada tampoco. Todos estábamos atados de manos y de bocas. Así es que mi marido y yo ya éramos casados. Nos habíamos casado el 71, después de esta victoria, que era como para seguir celebrando. Mi marido y yo, primeramente él, como periodista del Puro Chile, tenía que desaparecer antes que lo agarraran. Y, y nos conseguimos la mitad de un traje de carabinero, no sé de dónde salió eso, y lo metimos a la embajada de Suecia, que era la que más recibía gente, y yo no pude entrar, y quedamos en que nos íbamos a encontrar. Nuestro matrimonio también duró los 1000 días. Los 1000 días de Allende fueron los 1000 días que fuimos felices y que nos recordamos aún con cariño, pero fueron 1000 días. Entonces, a todo esto, mi mamá había quemado toda la literatura, incluyendo todo lo que sonara más o menos de izquierda, hasta, hasta los libros de Capablanca que me había autografiado. ¿Para qué te cuento? Los libros de Marco Sana que me dedicaba, los poemas de Marco Sana. Ay, los poemas de Shevchenko que me habían dado cuando yo estudiaba, cuando lo conocí en el chileno soviético de cultura, me escribió un poema que mi padre andaba muy orgulloso en su billetera y tuvo que deshacerse de él. Mi mamá que casi quemó la tina, quemando libros y las camisas de la Jota, etcétera. Un caos, un caos. A mí me sacaron por Argentina. Eso. Y te fuiste al exilio, tuviste que irte. ¿Cómo fue el llegar a otro país? Porque cuando llegaste a Argentina te encontraste con tu marido. No, pues él se había ido a Suecia. Por eso te digo, o sea, te fuiste que ir con Argentina. A todo esto ya ha pasado un tiempo en este proceso desde que él te entró a la embajada y que tú te fuiste por Sí, otro camino. sí. Me fui caminando por el Paso Puyehue. Cosa que relato en ese libro, ¿no? Sí, lo Sí, relato. Eh, pero bueno, fui acompañada por compañeros del Partido Comunista, ¿cómo se llamaba? Del Partido Comunista Argentino, ya. Y ellos nos ubicaron en unas residenciales al principio y vivimos medio hacinados, pero por lo menos un poquito más, menos perseguidos que en Chile. Y ahí pasaron 73, fines del 73, 74, 75, el 76 vino Videla y ya había que irse para otra parte.
Claro, Imagínate, era conmigo la cosa, me andaban siguiendo los golpes de Estado de Latinoamérica. Entonces, el 76, yo dije, bueno, ya se habrán olvidado de mí en Chile. Y a fines del 76 me devolví a Chile caminando, porque yo no había salido de Chile. No tenía papeles que salieran de Chile, ¿no? Y volví caminando, me recogieron compañeros y me llevaron era invierno, me llevaron al Hotel Osorno para que me desentumiera porque estaba congelada y, y ya no estaba en las listas, ya no estaba porque antes me contaban que había una lista con los nombres, con el nombre de mi marido, mi nombre, etcétera, nos andaban buscando, estaban en la frontera esas listas, buscados. Ya no estaban, no estaban buscando y llegué el 77, no, a fines del 76 y a mediados del 76. Y ya el 77 me di nuevamente la prueba de aptitud académica y estudié pedagogía en castellano en la Universidad Católica y ahí ya me quedé ahí en esa carrera junto con mis grandes amigos, compañeros, Teresa Calderón, Miguel de Loyola, José Miguel Ruiz, en fin, Antonio Stornol. Salimos una cachada de escritores de esa camada. oye, pero igual debe haber sido complejo volver a Chile, reinsertarte y tu esposo en Suecia. Seguí en Suecia, pues. Seguí en Suecia, nos comunicábamos cada vez menos. Creo que hizo su vida allá, es decir, estoy segura, de hecho hizo su vida allá y la vida aquí continuó, pues. Seguíamos y nos quisimos mucho, nosotros que nos quisimos tanto. Debemos Hola, separarnos, no me preguntes más. Somos amigos. Es un gran hombre. eso es bueno, por lo menos. Querida, ahora sí, ¿ahí me escuchas? Sí. Que se me había pegado un poquito la internet, con el viento pasa eso acá. Querida, ¿por qué ya sigues la carrera, te encuentras con todos estos grandes escritores, tan grandes como tú, porque tú eres una gran escritora, aunque eres muy humilde, y vuelves a escribir? ¿Cómo fue este proceso de escribir? ¿Cómo vuelves cómo fue tu primera publicación? El año 85 gano un segundo premio en el concurso de poesía Pablo y Gabriela que organiza el diario La Tercera. Mi obra se llama Rescate del Olvido, que me queda un ejemplar ahí que lo conservo en vidrio para que no se ponga viejo. Y ese Rescate del Olvido fue mi primer libro, con prólogo de José Luis Rosasco. En ese tiempo se hacían 1000, 2000 o más ejemplares. Ahora creo que lo venden como artículo raro en internet por ahí, porque ya no hay más. Ese fue mi primer libro. Ahí en el 85 ya me gané con eso un viaje a Estados Unidos por un mes para presentarme en algunas universidades de Estados Unidos. Me quedé 30 años. Eso. ¿Te gustó allá? No necesariamente. Mis padres me insistieron que me quedara, porque
Aquí yo no conseguía trabajo, aquí yo estaba marcada porque no estábamos, era un tiempo muy difícil en que se conseguían solamente reemplazos para profesores y apenas podíamos, yo me pagué la carrera ganándome premios literarios en la universidad, que eran de dinero, y con eso me pagaba la carrera. Tiempos Entonces, difíciles, sobre todo para todo su grupo, toda su sección. Entonces llegas a Estados Unidos y ¿a qué te dedicas en Estados Unidos? bueno, primero hago algunas presentaciones en universidades que me habían invitado y para la semana me dicen, ¿y por qué no te quedas? O sea, sabían la situación de Chile y qué sé yo. ¿Y cómo me voy a quedar si no tengo papeles? Y la mitad de los hispanohablantes, de los latinos, no tienen papeles. ¿Cuál es el problema? Ya. ¿Y cómo se hace? Bueno, se trabaja under the table, debajo de la mesa. Y por debajo de la mesa, a lo Luis Miguel, empecé a trabajar en restaurantes españoles que había que hablar inglés igual. Bueno, yo ya iba con inglés, afortunadamente, y, y empecé a waitressear, le dicen allá, a ser camarera. Y en la primera semana me gané $1,000. No, ¿cómo van a ser $1,000 en una semana? Si yo en un mes me gano $200 en Chile, con suerte. Entonces mis padres y todos me insistieron que me quedara y ya me fui quedando, me fui quedando. Y hasta que regularicé mi situación, en cuanto la regularicé, postulé al Departamento de Educación de New York. Cuando vieron que tenía un bachelor degree, me tomaron con la condición que hiciera un máster o un doctorado pagado por el Departamento de Educación, y siempre que yo les trabajara 2 años para ello, 2 años con un sueldo no maravilloso, pero un sueldo que podía vivir perfectamente. O sea, cáchate la diferencia. Tú estás educada, tienes un poquito de educación en un país latino, bueno, de lo que necesitan los Estados Unidos, y ellos te siguen educando y te pagan. Entonces no había dónde perderse. Obvio. Esa es una forma tan diferente de incentivar la cultura, de incentivar el estudio. Acá tú no puedes estudiar, tú todo lo tienes que pagar y lo pagas con creces con todo el tema de los intereses. Es una gran diferencia. Bueno, y te instalas en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con tu vida en Estados Unidos? ¿Cómo se Bueno, empieza? me volví loca trabajando para traer a mi madre y a mi, traer a mi madre y a mi hijo. Mi padre había muerto cuando yo no podía viajar y no habría cambiado nada el que yo hubiera viajado. Mi padre era muy mayor. Y entonces dejé un poco de lado, bueno, yo estaba estudiando también y estudiar allá. Bueno, estudiar en todas partes es un tremendo trabajo, estudiando y trabajando, ¿no? Dejé un poco de lado la literatura, pero en el 99 ya publiqué otro libro de poemas que se llama Bitácora y que es el viaje y las etapas del viaje y el encontrarme con la otra cultura. Y empecé a hacer talleres en la universidad y en la Asociación Hispana Hispanoamericana de Arte y en el Club Español, en fin, en varios lugares que se hacía arte. Y ahí tuve talleristas, no, talleristas no, em, Alumno. alumnos,
no son alumnos en el sentido, pero alumnos de distintas etnias, y me di cuenta que en Chile estábamos a leguas de otros, a leguas sobre lo que es la literatura. Puede que otros tengan, no sé, mejor pasar, mejores ingenieros, pero nosotros teníamos mejores literatos. Así que muy Definitivamente contenta. sí. Sí, Está en definitivamente. nuestra sangre. Sí, sí, es el ADN. Sí, ahí estuve Mm. en varias antologías. Conocí a un premio importante de los dominicanos, el único que me gusta, por supuesto, Pedro Mir, que me admiraba mucho, en fin, un premio nacional dominicano, que no significa mucho, pero era. Varios puertorriqueños, en fin, eso. ¿Y Y pudiste llevar a tu madre y tu hijo a Estados sí, Unidos? sí, por supuesto. Y Mi deben hijo, haber estado felices. ¿Cómo fue esto? Porque igual tu mamá adaptada acá, llegar a un país extranjero con otro idioma, yo creo que sí, a los niños siempre les es más fácil. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue este choque me, me- cultural? casi me arrepiento de haber llevado a mi madre. Casi, casi. Sé que las comodidades físicas fueron muy importantes, tuvo enfermera al pie de la cama y todas esas cosas que Estados Unidos provee, sin que ella hubiera sido americana. Pero por el hecho de ser madre de una ciudadana americana, ya tiene derecho a enfermera, a hogar, a lo que fuera. Em, Fue feliz, y mi hijo, más feliz aún, mi hijo es ciudadano americano y hasta poco se acuerda de Chile, pero sí quiere Chile, sabe que es chileno y ama Chile y está muy comprometido con el proceso chileno siempre, pero es norteamericano porque llegó a los 11 años allá. Es Y norteamericano. y ya va para los 50, entonces no, pues es americano. A mí norteamericano, aquí se dice norteamericano, allá se dice americano. Lo doloroso debe haber sido para mi madre teniendo solamente a nosotros y unos pocos amigos chilenos y otros pocos amigos mexicanos y unos poquitos peruanos por ahí, colombianos, para poder conversar, para tener un círculo. En cambio, acá ella tenía toda su familia. Y lamento y me duele que haya muerto por allá, en el mismo hospital donde murió Gabriela Mistral, murió ella. Qué simbólico. Mm. Lo he hecho en el homenaje en homenajes que le hemos hecho a Gabriela Mistral. He contado esta parte de mi historia. En el mismo hospital donde todavía caminaban las almas de, de ella, de su sobrino, de su padre suicidado, en fin, eso. Eso. Querida, ¿y cuándo decides? Porque tú me regalaste este libro un día que nos encontramos en Viña. Y yo nunca me voy a olvidar porque andaba súper tímida en Viña presentando el libro con la Cristina Wormur. Y te dije, oye, ¿puedo hacer una reseña en mi revista? Y me dijiste, sí. Y de hecho salió la reseña en la revista, entre paréntesis, de este libro. Y ¿cuándo decides? Porque este es un libro, es muy especial. Este libro te desnuda prácticamente. Muestra toda una historia de vida. ¿Cuándo decides escribir este libro? Porque esto es una decisión compleja, el exponer toda tu existencia. No es básicamente mi existencia, es la existencia de mi compañero, marcado por el Alzheimer.
eso es lo que yo quería exponer en este libro. Y empiezo con mi historia hasta que nos encontramos en New York, él cantando y yo recitando en un grupo y bailando en un grupo folclórico chileno. Y ahí nos encontramos y no fue amor instantáneo, fue camaradería instantánea y qué simpático un chileno. Tanto tiempo que yo no escucho un chileno hablar chileno, porque los chilenos que estaban en New York ya empiezan a hablar puertorriqueño y peruano, de verdad, muy Sí, influido por las otras culturas. Y este chileno hablaba como chileno y decía chistes y qué sé yo, era simpatiquísimo. Era, mm, habló en pasado y está vivo, aparentemente. es que es complicada la situación de él y la tuya por obviedad. ¿Y cuándo decide escribir este libro? Dime, ¿cuándo tú? Bueno, más o menos en la pandemia tenía que sacarme todo este peso terrible que él se estaba poniendo ya en las etapas más difíciles y que se arrancaba y que salía semidesnudo a la calle y yo corriendo detrás y los carabineros buscándolo y hasta la PDI cuando pasaban varios días y, y la tortura de tener una persona enferma en casa y cuidarlo. Y yo había leído muchos libros científicos con respecto al Alzheimer, pero no leí ningún libro de ayuda para la persona que cuida a una persona con Alzheimer. Y, y dije, pero bueno, yo tengo que escribir, dar testimonio de esta situación, porque yo no me había encontrado con, con esta enfermedad. No, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuela, nadie en mi familia había tenido esto. Yo hasta juraba que lo iba a curar, que tenía remedio. Ilusa, ilusa. Entonces lo hacía participar en terapias allá en Estados Unidos, las medicinas más caras al principio, aquí ya fueron bajando las medicinas porque no, no hay solución. Em, Hay solo calmarlo, calmarlo. Y ahí ya lo puse en hogares y ya tuve un poquito de tiempo para reescribir, contar esta historia terrible, dolorosa, pero esperanzada de alguna manera. Después inmediatamente escribí Memoria del Alzheimer, que son poemas, y, y me saqué un poco el dolor. Eso es importante, sacarse un poco el dolor, porque es una situación tan compleja, tan, tan difícil de manejar, porque mi familia es longeva, mi abuelo murió a los 99 años, por ejemplo, pero no tenía ese problema mental, sino que su cuerpo ya estaba envejecido. Entonces, enfrentarte, y me pasó, a personas que no te conocen, que no te recuerdan y que más encima tienen ciertas reacciones dependiendo de la hora del día, porque es complejísimo el Alzheimer. De repente como que se acuerdan, de repente se van, de repente vuelven a ser niños. Es una enfermedad realmente compleja y que mucha gente no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Es un proceso muy duro el vivir la enfermedad. Como tú dices, hay mucho sobre la enfermedad, pero no hay cómo contenerlo, cómo actuar, cómo reaccionar. Querida, me gustaría mucho, mucho, mucho que nos pudieras compartir alguno de tus textos. ¿Puede ser? Uy, ay,
Menos mal. Memoria del Alzheimer. Para Genial. memoria del Alzheimer, no sabía que iba a haber esto, pero te lo voy a decir rápido porque sé que el tiempo... No, si hay tiempo, tranquila. Hay Es que me tiempo. gusta dejar estos minutos para dejar la lectura. Es importante escuchar Ya, qué bueno. la lectura desde la voz del No poeta. sabía cómo era la dinámica de la entrevista. Para que entiendas, siguiendo con el Alzheimer, este poema, si quieres, te lo comparto por... No, 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 te lo... léalo. No me va a Vagas, dar la lectura. ya, se llama Vagas. Huyes de una cama limpia, de una mesa generosa, del hogar que construimos. Huyes de mí para dormir en las plazas. Vagas buscando un tesoro en la basura. Comer lo que te dan. Vuelves a la infancia desolada que te marcó para siempre. Eres el niño abandonado por su madre, que trabajó antes de crecer, que encontró en la música sustento y esperanza de huir de los que te abusaron. Huyes de mí porque yo soy la madre adolescente que te abandonó. Yo te cuidaré, hijo anciano, que volviste a ser niño. Eso es para graficar en la entrada de este libro lo que es el Alzheimer y cómo él me confunde con su madre porque está ido. Es un cascarón de lo que él fue. Y él era el más simpático, el que gritaba los aro, aro, aro en las cuecas y que decía un chiste y era alegre y estaba lleno de vida y se apagó. Eso. Excelente Cantamos. poema. Describe muy bien una situación puntual, una situación terrible. Querida, ya para despedirnos, me gustaría mucho que tú dieras dos cosas. Una, un consejo para todas las personas que están leyendo, que están escribiendo, que están en formación. Y otra, un mensaje para todos los que ya están formados, que están con la capa caída también, porque es terrible para vender un libro, estamos en tiempos difíciles. Por favor. Para los que se están formando, definitivamente leer, leer y leer. O como diría Huidobro, crear, crear y crear, pero primero leer. Porque yo no puedo decir descubrí la pólvora cuando estuvo descubierta por los chinos hace no sé cuántos miles de años. Y, y para nosotros, los mayorcitos, los que nos dedicamos a este trabajo literario, esto de juntar las palabras y ponerlas en un orden que puede ser desordenado, en una ficción, en una realidad ficcionada con una musicalidad intrínseca, como diría Dante, que eso no se les olvide a los viejos que hacen poesía, que hay una musicalidad intrínseca. No me vengan a decir que cualquier tontera es un poema. Y en eso me he encontrado muchos poetas que creen que cualquier cosa, lo que les salió es poema. No, el poema debe trabajarse, debe madurarse, debe dejarse estar, tomarlo al tiempo. Ovidio, ¿no? Pero ni tan Ovidio. No lo dejes 10 años, déjalo un tiempo y después revisa y si vale la pena, púlelo. Y si no, no.
Y entonces estaba con los mayores que hacemos literatura, que seamos más empáticos con nuestros colegas, que nos escuchemos los unos a los otros, que vayamos a las lecturas. Te lo digo porque estuve en Expo Libro hace 2, 3 días y estaba presentando un libro de Teresa Calderón y había 5 o 6 personas. Entonces me parece triste eso, porque, bueno, presenté a Teodoro El Saca y porque Teodoro El Saca trae uno, acarrea a su gente, nomás habían 20. Pero te estoy hablando de que debemos por lo menos escucharnos los unos a los otros y, y ayudarnos comprándonos los libros, pero generalmente yo los regalo porque me importa, bueno, afortunadamente puedo hacerlo y porque me importa que me lean. Debo pasar un aviso, viene mi libro Animal y Amor por Ediciones del Gato y es mi amor por los animales, así que vamos a estar conversando con los muchachos que hacen la parte animalista y eso, pues. Por Ediciones del Gato, como te digo, viene este libro. Fantástico, ahí nos avisa y viajamos para allá si hay que viajar y lo transmitimos en vivo, yo feliz para que Claro, la gente lo vea. Sí, claro. te vi que tenés tu gato, mira, yo aquí tengo a mi perro, mira. Sí, bueno, Saluda yo ahí, tengo, hola. no, cosita bella, te la gano porque tengo 13 perros, 8 gatos. No, yo, La vieja loca de los perros y de los gatos, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso. yo tengo 3 perritos, pero no tengo gatos porque no peleaban. No, Pues cuando tú los juntas, de verdad, desde pequeños no pelean. no, Aquí es llegan. que el gato, es que te lo voy a contar para que la gente entienda por qué. El gato era muy astuto y hacía que el perro se tropezara, se cayera, se quedara afuera. Y era como una comedia. Entonces el gato era muy malo con el perro y el perro era muy menso que le seguía la burra al gato porque se criaron juntos. Después el gato entró en celo y el gato era tan bueno para el amor que hasta el conejo del segundo piso él se lo quería comer en la forma de fornicación. Y todas las gatas de mi condominio andaban con mi gato. Lo operé, lo castré porque tuve quejas de todo el mundo porque el gato llegaba a las 3 de la mañana al departamento a maullar, la gata se desesperaba por salir. Yo dije, con esto ya se le va a pasar, ya no va a estar. Fue exactamente, seguía persiguiendo al conejo y finalmente una amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo me lo puedo llevar al campo. Y en el campo, mi familia tiene un terreno, está mi prima acá, entonces va a tener hartas casas y va a tener espacio. Y se fue al campo. Y en el campo es un gato súper tranquilo de casa que pasa echado al lado de la estufa, ya no sale a cazar. Es feliz pero nunca pude acá en el departamento controlar. Así que por eso me quedé sin gato. ¿Sabes cuál fue el error, no? Debías haberlo esterilizado mucho antes de que viniera el celo, Es a que el tiempo. problema fue, lo voy a aclarar, que yo tengo un compañero y mi compañero fue súper susceptible con el tema de la castración. Ah, se proyectaba en el gato. Decía, Eso pasa no, con muchos hombres. hay que esperar que pase un celo y después lo operamos. No, no. Y no hubo caso de convencerlo, ¿cachai? Entonces, consecuencia. Pero por eso no tengo gato. Y de hecho voy a ver a mi gato a veces para ver cómo está, lo saludo, le hago cariño, porque me encantan los animales. Imagínate, pues, tengo un marido. ¿Cómo no me van a gustar los animales? Querida, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu espacio, te agradezco el escucharme también.
que eso es súper importante y vamos a estar súper atentos a tu lanzamiento, porque para transmitirlo por este canal, para transmitirlo en vivo, y es este llamado que haces tú, que también lo hizo Juan Cameron ayer, que también lo ha hecho grandes escritores de la literatura, este llamado a asistir a los eventos, a escucharnos entre nosotros, que es cierto, Teodoro El Saca arrastra a su gente, pero imagínate, el trabajo que hizo de arrastrar gente y que lleguen 20 personas, eso no es como un evento grande así con el trabajo que él se da, porque es un trabajo increíble. Entonces, hay que El leerlo. prólogo es de Juan. Juan El Cameron, sí. prólogo es de Juan. Ayer estuve conversando con Juan Y y se decía me lo olvidó mismo. decirte que con Juan también nos juntábamos cuando jóvenes, en los primeros encuentros literarios en los 80. Ah, no, si mi vida tiene mucho, mucho que contar, como he vivido tanto, Y lo confieso que he importante bebido. es importante compartirlo. Yo te admiro mucho, Natacha, y te vuelvo a agradecer. Y gracias a todos los que nos van a ver, porque esto se queda en internet, así que si no nos vieron ahora, imagínate, cuando nosotros ya no estemos en este planeta, alguien más nos va a querer ver y vamos a estar aquí comunicando y entregando este amor por la poesía. Que estén muy bien y Gracias. que tengan un hermoso día. Para ti lo mismo.